Lo que nos toca hoy es hablar de sumarios, ¿no es cierto? Vamos a compartir resultados y cerrar. Consultas sumarias. Las consultas sumarias son aquellas que usan las funciones de grupo. Bueno. Y las funciones de grupo son las que estamos utilizando para hacer acumulados, por eso se llaman sumarias, sacan sumas, conteos, promedios. Y lo que estuve preparando para mostrarles era con SQLite, la base de datos muy livianita. Si se fijan en la V, subí la base que tiene las tablas de ejercicios. Hoy la idea terminaría, perfeccionaría con terminar todos los ejercicios de la guía de funciones sumarias, para luego avanzar hacia su consulta, ¿no es cierto? Ese es un poco el camino que nos queda para las clases. Así que estamos confirmando el parcial el 11 de junio, o sea, dentro de tres, 3 semanas. A ver, estamos el 11 de junio. Sí, estamos teniendo 3 clases más, aparte, no, 2 clases más aparte de esta, en la cual veremos subconsultas y haremos prácticas libres el 8 de junio. El 1 de junio, clases con subconsultas, que estaría buenísimo que lo vamos a hacer. El 25 lo vamos a tomar como feriado, no vamos a hacer clases, pero nos queda 1 y 8 de junio, miércoles, para resolver los temas del segundo parcial. Y el 11, sábado 11, tenemos el parcial. Vamos, eso creo que se lo había comunicado ya, Roberto. Estaban al tanto. Genial. Bien. Entonces, vamos a ver, eso entre encuesta y encuesta, vamos a ver esto de funciones sumarias. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver la otra. La segunda pregunta: ¿cuál ha sido su base de datos de preferencia cuando usaron MultiDB? Si usaron varias, pongan otra. Se están peleando. No es una buena convivencia la de mi gato. Vamos con la segunda votación. Estamos en vivo desde el canal GDA de Zoom. Faltan 9 personas. 8, 7, 6. Ahí ya tenemos el eslogan: sintonice su SQL preferido. Muy bien, Emiliano, así me gusta. Vamos a recibir al censistas contentos. Bien. Estamos, y finalizamos votación. Muchas gracias. Bueno, los resultados. Bueno, hay una pregunta sobre lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo. Es una encuesta de estado, cómo están con el último tema, que era multitablas. Me gustaría saber, ahí empieza la otra votación. Sean sinceros. Hay una tercera opción que dice:
no sé cuál es, para entender el estado como estamos. Por supuesto que si hubiera alguna duda, está el canal abierto, que sirva para reafirmar el canal abierto que tenemos de WhatsApp, eh, para, pues, quizás ayuden a, si ustedes tienen dudas y en el grupo la transmiten, puede ser que ayuden a otros que están en la misma situación que ustedes y que abran el debate para eso. Bueno, muy bien, estamos. Están llegando consultas. Me está preguntando Roberto, ya les paso el link de la... Bueno, estamos viendo, déjenme ver que guardo los datos. Entonces, estamos. Resultados. Perfecto, votaron todos. Muy bien. La otra. Bueno, con consultas sumarias se suele hacer... a ver, está- está llamando Roberto que quiere unirse a la reunión. Vamos a ver. Ahí, por ahí va a aparecer. Ahí le acabo de pasar el chat. Bueno, consulta multitabla, estamos de acuerdo. La otra, a ver qué dice. A ver, les puedo hacer la pregunta antes de empezar, si entienden algo. Así que me ayudaría, esta lo vamos a hacer dos veces. Sobre las consultas sumarias, ¿la entiendes sin problemas? Tengo algunas dudas, no sé cuáles son, ni sé cómo se resuelven, lo que daría que estamos justo en el lugar adecuado, hoy lo vamos a aprender. Así que bueno, me encanta esta porque es anterior. ¿Saben? Hay una técnica de enseñanza muy interesante que obliga casi a los alumnos a, a estudiar un poco antes para poder responder. Maxi manda saludos, dice que está complicado en comunicarse, está en Bariloche, joven. No sé cómo habrá hecho con el censo, pero lo. Sí, sí, acá le está preguntando Roberto, algo del censo. Que nos traiga chocolate, dice, bueno, perfecto. Bien, buenísimo. Estamos llegando casi al total de las preguntas. Bien, entonces, tengo un público ansioso, tiene algunas dudoso y ansioso de aprender SQL sumares, así que buenísimo. Vamos para ahí, estamos faltando los últimos 3, 2 que están por responder. Bueno, ahí está, vamos. Resultados. Bien. Bueno, así que con las consultas sumarias, básicamente lo que les consultaba, lo que quería preguntar, esta la vamos a volver a hacer, a ver si menos dudosos y más gente que lo ha entendido. Las funciones del grupo, vamos a compartir la pantalla, son aquellas, y como les decía, permite obtener totales
cerrar la pantalla. Ahí estamos. Las funciones son normalmente resultado de tomar varias filas. En este caso, vamos a ver que son todas las filas, porque no hay ningún where en esta consulta. Les contaba que en la V subí el script para, si ya tienen SQLite, lo pueden instalar, lo pueden correr para que le queden las tablas en SQLite, ¿no es cierto? SQLite tiene grandes ventajas en el sentido de que es una huella pequeña de implementación, que viene un zip, uno lo desinstala, los descomprime, queda un ejecutable y ya está la base instalada. Nosotros creamos el archivo donde se va a guardar, donde se van a guardar las tablas, los datos físicos. Allí adentro quedan los índices, allí adentro quedan los procedimientos, tiene una posibilidad de un lenguaje interactivo, digamos, procedimental, como el PLSQL, el PGSQL o el TSQL de las otras bases. Así que funciona muy bien, poca huella, y bueno, lo estoy probando hace 2 años, junto con la pandemia, para que sea una opción fácil de instalar. Hasta pueden construir hay aplicaciones para el celular, ¿no? Nicolás, podría haberlo hecho con SQL Server, lo tengo instalado, pero les quería mostrar esto. Ustedes pueden trabajar si quieren con MultiDB. Es una opción SQLite de muy pequeña escala, digamos. Es una aplicación muy chiquita que se puede instalar muy fácilmente. No hay ni servicios que instalar ni nada. Uno arranca el programa y funciona. SQL Server está siempre presente. Y van a ver que le tuve que cambiar un par de cositas nomás al script con respecto a la fecha, que acaban derecho. Y si ustedes están trabajando con aplicaciones, con celulares o en apps, es muy usado que con una pequeña biblioteca vos desde Java, desde la herramienta que utilices, Python, estés grabando en una base, ¿no? Entonces, abre un poco la puerta, es una buena, digamos que es la única de estas bases que tienen una versión para Android de muy pequeña escala, ¿no? Así que barra. Gracias por preguntar, Joaquín. Nicolás Joaquín. Así que bueno, les contaba. Eso es lo que instalé, vean en la V, no lo tengo por acá abierto, pero está ahí, está la base directamente, donde ustedes, solamente si ustedes están viendo acá, add a database, o sea, con el archivo DB que le subí, add database, eligen el archivo, y ya queda en el panel este de bases de datos. Fíjense, este son el panel de bases de datos, es muy parecido al SQL Server. Acá están los paneles de base de datos, y acá las tablas, esta es la que creé. Le hacen doble clic a la tabla y en el mío está un poco desencajado. Te aparece este controlador de tablas, donde tenés las columnas, haces clic acá y aparecen los datos, ¿no? Te va a mostrar los constraints, los índices, triggers, ahí está el PLSQL, y si quiero simular la creación de la base, ahí tenemos el create table. También me lo regalo, ¿no es cierto? Bueno, vamos al foco, vamos a la... A ver, tengo mensajes. Bien, 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 bien. Las funciones de grupo, lo primero que explicamos es que son funciones que realizan un cálculo con un conjunto de filas, no son las funciones de fila simple, en la cual resuelve por fila una suma, un cálculo, por ejemplo, una concatenación. ¿Se acuerdan que por ahí hicimos el sueldo por 12 más 100 por el bonus? Esas son todas operaciones de fila, se resuelven por cada fila que se procesa. En cambio, las funciones de grupo, se toma un grupo, se saca el total y se devuelve ese total. No pueden simultáneamente estar los detalles de las filas y el resultado de la función.
se muestra la función y como máximo las columnas por las cuales definimos esos grupos. Cuando no tenemos un group by, por ejemplo en este select, no tenemos posibilidad de conocer ningún dato simple, pensando que count, average, sum, max, min es un tipo de dato compuesto o sumario. Luego de la operación de varias filas, no podemos acceder a datos individuales. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sería el momento. Vamos a iniciar esto, así veo. Bien. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Bueno, entonces lo ejecutamos. Esto es igual que el SQL Server. Ahí tengo un chat, perdón. Profe, ¿en qué parte de la OV subió la base de datos? En el día, creo que es en el día donde está el otro script de SQL. Yo lo tenía por acá, pero me costaría un poquito a ver si me dejan entrar. A Ahí ver. está, profe, ahí lo encontré. ¿Lo encontraste? Bueno, bárbaro. Sí, sí, gracias. Nada, por las dudas entramos rapidísimo. En la semana del 25 de abril, ¿lo están viendo? Acá está. La base de datos completa, o sea que como les mostré, toma la base y aparece en el directorio, en el navegador de base de datos. Y si quisieran practicar con el SQLite en otro entorno, ahí cuando lo creé le hice las primeras, hice los create y los insert con los datos. Tienen la base de datos, si tienen una aplicación en un celu, podrían transferirse los datos ahí y trabajar con el celu. Bueno, una vez elegida la consulta, vamos a hacerle clic. A ver, tenemos que estar conectados, viste, acá se me cambió. Tengo que estar conectado en GDA Prácticos. Vamos a ver de nuevo. Y ahí está. ¿Cuántas filas nos trajo, no es cierto? ¿Cuántas filas nos trae esta consulta? Alguien que se anime a una explicación. ¿Por qué les parece que trae un solo resultado? Es una consulta curiosa. Del mismo conjunto sacamos varios productos. ¿Qué les parece? ¿Alguien esperaba más filas? Diciendo, no le puso Word, va a traer todas las filas. ¿Se escucha? ¿Se cortó? Hola, hola. Profe, no es una sola fila porque es el resultado de aplicar la operación que pone a cada atributo, digamos, de todas las filas. Por ejemplo, el ABG salario sería el promedio de todos los salarios que hay en la tabla. Claro. Entonces es un solo Es número el único, es resultado. único, claro, exactamente. No se ha determinado grupo especial, sino que ha sido acá, sino que ha sido todo el conjunto. Entonces, de todo el conjunto de tablas, de filas, aparece uno solo, ¿no es cierto? Aparte me han respondido, aparte no hay group by, son consultas sumarias y aparte, muy bien, Santiago. Y esa fila es la total de todas. Ok, sí señor. Bueno, Juan, fíjate, porque cuenta por grupos de filas. Y te faltó la frase diciendo, y este es un grupo único. ¿Qué pasa si yo le agrego la cláusula group by, que es parte integrante del concepto de consultas sumarias? Ahí vamos a poder elegir cómo se determinan los grupos. Se lo vamos a ver en unos minutos. Pero vemos el resultado. Noten esto. Dos funciones iguales, count, acá dos count, pero aplicados primero
count es la única que uno le puede decir asterisco. Asterisco, ustedes se acuerdan, dentro del lenguaje es todas las filas, todas las columnas, quiero decir. Entonces, ahí la primer todos es, no me importa el contenido de las columnas. Como sabemos, las tablas relacionales no tienen filas nulas, así que no estaría contando filas inútilmente, sino las que tienen valor. Uno pensaría en Excel, que elige las columnas y abajo aparece un contador. Bueno, ahí está el detalle de las definiciones del grupo, ¿no es cierto? De la definición de count. Count asterisco significa todas las filas. Es usado para saber si tuvo filas, si tuvo una fila, si tuvo más de una fila, cuántas filas tuvo. Una consulta que tiene la característica de que en el select no participe ninguna columna que no esté en el group by, algo que ya vamos a ver. Acá no hay group by, entonces eh, habría problemas si yo pongo una columna simple, por ejemplo, id jefe o nombre sola, me va a dar error, porque dice, che, estás agrupando y vos querés que muestre, voy a mostrar una sola fila, vos querés que muestre todos los nombres, y eso no lo puedo hacer. Así que count tiene una característica, como todas las funciones de grupo, no cuenta los valores nulos. Entonces esto explica el por qué. Fíjense, la primera columna y la segunda columna hay diferencia. Manejaron los datos un poquito, esto hicieron la consulta multitabla, vieron que podían aplicar el auto-join, el self-join, el join auto, la consulta que se autorreferencia, la tabla que se autorreferencia a través de una clave foránea, ¿se acuerdan? Acá encontramos, si usamos el count sobre la columna que permite nulos, me va a traer solamente las filas, la cantidad de filas contadas con valores. Si tiene null, recuerden que null no es un valor, así que no aparece. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Primera Sí, profe, todo en particularidad. orden. Gracias. Primera particularidad con el count. Si usamos asterisco, tenemos una clave primaria por lo menos, así que va a contar todas las filas. Digo, tenemos una clave primaria porque ahí la clave primaria tiene valor sí o sí, no permite nulos, ¿no? Entonces estamos garantizando con una tabla relacional que el count me va a dar la cantidad de filas. El count de alguna columna, solamente una se puede poner aquí, me va a dar las cantidades de filas que tienen valores. Yo podría ir, por ejemplo, otra que tenía nulos, creo que podría ser departamento o alguna otra columna que acepte nulos, podría tener varios counts, que el procesamiento va a ser uno, va a traer las filas, va a contar y va a devolver esos valores. En este caso, usamos solamente la de IGF. El promedio, noten un valor. No es un valor que está en una tabla, en una de las filas, porque se calcula, es un valor teórico. No está almacenado, se ha calculado, ¿no es cierto? Lo mismo con el total. Sobre máximo y mínimo, fíjense el uso. Puedo usarlo sobre montos, entonces tengo 2.500 como el sueldo máximo, el sueldo mínimo 750. Sobre la fecha de ingreso, noten que el max me traería el más nuevo. Noten el formato de la fecha, muy sencillo. Y el anterior es el más viejo, el min más viejo. Y lo mismo con las definiciones de nombre. O sea, yo puedo aplicar max a literales, a varchar, que va a traer el más alto. Yo le llamo más alto el que termina con Z o con Y, más allá, al fondo del abecedario. Y mínimo me va a traer los primeros. En este caso me trajo un 03K, que no sé dónde está ese apellido, ese nombre. 03K ya lo vamos a revisar. Así que inspeccionamos el comportamiento de cada una de estas funciones de grupo.
muy utilizadas con esto. Imagínense utilizar esta función con un join de las tablas del detalle de un pedido unido con el nombre, con la cabecera del detalle, o sea, el maestro. Casi que podemos sacar todas las estadísticas que se nos ocurra sobre esta función, sobre este conjunto de datos, con estas funciones, ¿no? Funciones de grupo. Bueno, un poco dar la vuelta para vamos a hacer otra consulta, vamos a dejar de compartir por un minuto. Tenemos otra votación. Acerca de las funciones de grupo. Vamos a esperar un ratito. Vamos a compartir. Eh, Vamos a agregar la invitada, la cláusula que nos permite segmentar en grupos todos estos datos. Vamos a hacer la cláusula. Por supuesto que antes de generar el group by, yo puedo aplicar filtros. Entonces, con el where podría poner las condiciones que quiero que intervengan esto. Por ejemplo, quiero saber la cantidad de gente que entró en el año actual. ¿Hay un chat? Que Roberto me pide que pruebe el tema que va a ser un error. Bueno, vamos a hacer así. Y de jefe, acá estaríamos analizando. Roberto, bienvenido Roberto, gracias por el aporte. Lo que quiere que comprobemos es que esta consulta, que antes no funcionaba, pusimos una columna sin datos, está agregándole la columna, no lo ignora, en este caso el SQLite lo hace, ignora esta columna y funciona. Si uno puede probarlo con el otro, con el SQL Server, da error y me dice, che, ¿qué es esto? Esto tiene 25 filas, y acá estoy devolviendo una sola fila. Fíjense, me devuelve un 1, y resulta con el SQLite la posibilidad de manejar esta definición. En general, en SQL Server, en Oracle, en MySQL, esto da error y dice, no, esto no puede calcularse. Una consulta que va a devolver 25 resultados contra 1 que tiene. Vamos a utilizar este código, porque es lo que les quería mostrar. Ya está, lo copiamos ahí. Si ahora hacemos group by, notaron, dio una sola fila y a la columna de jefe le puso un 1. Si le agregamos group by y de jefe, group by no acepta el alias, como si order by, no sé si se acuerdan que les conté que el order by permite el nombre de columna, la posición en la que está en el select, o sea, ordenámelo por el tercero, y sea una columna por la cual ordenar, o el alias. Si usamos alias en la tabla, en el select, group by, order by me permite usar el alias. En cambio, en group by es solamente las columnas, no podemos usar alias. Puede haber alguna versión que trabaje adecuadamente. Bueno, noten. ¿Cuántos valores me ha devuelto esta consulta? ¿Alguien podría tener un chat? Así es. Me acota Roberto, lo ven en el chat, que es un resultado de SQLite, tiene algunas diferencias con el estándar, y eso es algo que enriquece un poco el conocimiento de este estándar buscado, pero no 100% logrado. Las empresas tratan de lograr ese 100%, pero esto ha sido una decisión de la empresa de devolver este valor. Bien. Cuando manejamos las consultas, con el resultado de la consulta, noten que me devuelve
9 filas. ¿Se animan a explicar por qué? Una por cada ID jefe. Una por cada empleado con jefe. Más el null. Noten que mostró el null, ¿no es cierto? Gracias. Así es. Entonces acá aparecen los distintos jefes. Acá están relacionados con una columna muy importante que en la tabla de empleados es una dimensión. Esto cuando vean inteligencia de negocios, data warehouse, van a ver que cuando ustedes deciden el modelo estrella, se llama estrella o copo de nieve en algún caso, cuando las dimensiones tienen una explicación, una tabla aparte. Muchas veces se vuelca dentro del motor, dentro de la tabla, la columna ya desnormalizada. No te aparece el código de provincia y ya aparece el nombre de provincia. En algunos casos puede aparecer código y nombre de provincia. Ese nombre estaba en la tabla provincias que con mucho amor normalizamos y separamos. Bueno, ahora en el juego de Data Warehouse, sepan que se trata de unificar, porque los joins son muy costosos, son tablas enormes, y hacer múltiples joins, acuérdense, y algún producto cartesiano que puedan pensar, la cantidad de datos de filas que debe manejar el arreglo de memoria son enormes. Entonces, se trata de reducir y la dimensión asociarla a los datos. No importa que haya redundancia en este caso, no hay consultas ni posibilidad de modificar. Sí hay consultas, muchas consultas, pero no hay posibilidad de hacer actualizaciones sobre estos datos. Quedan así firmes, ya no hay. El sistema transaccional en la normalización sabemos que le ha dado consistencia a los datos. Entonces ahora los manejamos de otra forma para extraer nuestras consultas. Un clásico es unir varias tablas en el entorno relacional, como estamos haciendo, y con el group by podemos agregar un where y ser exclusivos, y ahí estaríamos simulando que estamos usando una sola fila. Por ejemplo, where id jefe. Fíjense que acá estaríamos haciendo, si hago el id jefe 8, group by id jefe, ahí quizás podríamos sacarle ya el group by porque estamos filtrando, lo hicimos a mano el grupo. Dijimos solamente el id jefe, puedo hacer un in 8, 6 y 7. O sea, estoy combinando la potencia de las sentencias, de las funciones, con la de las condiciones. Fíjate, si yo elimino, me da el mismo resultado. Entonces tenemos esas variantes. Ahí vamos a hacer in. Lo interesante de esto, pueden ir varios. De 6, 7, 8. Fíjense, ahí sumamos. Fíjense que acá me devuelve otro valor que no se explica solamente. Y acá, jefe. Podría ser así, fíjense que anulo sin borrarlo, porque lo puedo usar para otra función. Ahí ninguno de estos 6, 7, 8 jefes tiene, tiene nulos, son todos empleados. Y del conjunto aparecen los nombres con la letra más alta y la letra más baja, aquí. Entonces, acá estamos viendo la combinación con el where. Y podríamos decir, che, de este group by, en vez de ser estricto por la misma columna, podría ser fecha de ingreso, por fecha de ingreso entre tales rangos. Solamente este sector, los que tienen un año de antigüedad. Hacemos la operación con la fecha de ingreso, ¿se acuerdan que
La antigüedad se podía calcular con la fecha de ingreso menos la fecha del día. Entonces podemos ahí jugar con esto para poder plásticamente las filas, organizarlas en grupo y luego obtener los valores. Para decirlo correctamente, lo que se resuelve en el where es previo al group by. Por eso hay un error muy común cuando uno empieza a pensar las consultas sumarias, que dice la consigna, quiero los promedios, pero que este promedio no me interesa los que tengan valor igual a 1. Promedio 1 no me interesa o menor a 1, entonces pienso en hacer un where aplicando la función de grupo. Y ahí hay un error. El SQLite nos va a decir, error, usted está usando una función de grupo en el where, pero todavía no le he calculado. Yo tengo que pasar por el filtro, armar los grupos y recién calcular las funciones. Luego aparece el having y la operación. Vamos a hacer el resultado, vamos a sacar este total. Vamos a hacerlo como estábamos haciendo recién. Vamos a ejecutarla acá y vamos a ver los valores. Acá van a hacer falta esto. Fíjense qué pasa cuando no mostramos la columna por la cual agrupé. Es un clásico que uno haga, muestre en select las columnas porque dice todos. ¿Quién es el empleado? ¿Quién es el grupo? ¿Quién es el jefe que tiene 2, que tiene 5? Se me confunde, no tengo datos indicativos de cada grupo. Entonces, es muy importante para que sea entendible. Esto quizás dentro de un proceso, en un array, estamos guardando mucha memoria y queremos ser muy proactivos. Quizás no le pongamos la columna porque ya sabemos programáticamente que ya viene filtrado por algo. Pero si es algo que hay que interpretar al vuelo y necesitamos saber los datos, es que esté en la cabecera, digamos en el select, los valores como primera fila, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los valores. Noten que el order by no está, hay una especie de ordenamiento cuando agrupamos, pero no es para confiar. Uno va a poder saber, va a estar seguro del order by. Vamos a hacerlo acá. 1, ¿se acuerdan que les decía? Todavía no vamos a ver el having. Ahí vamos a ver. Hay una cláusula que indica también que el null puede ir abajo, ¿no es cierto? Primero aparece el null. Bueno, les contaba. Quiero analizar los valores. Fíjate, tengo 2 departamentos que el promedio está en menos de 1000. Me preocupa ese departamento que están ganando muy poco, entonces yo podría activar un having. Y acá utilizo sueldo max. Che, para los empleados de este jefe, having sueldo, acá tengo que hacer having max salario menor a 1000. Entonces, vamos a aplicar un filtro de grupos, o sea que básicamente de esta fila el procesamiento del having es, ya calculé el count, ya tengo estas filas, y sobre este grupo de filas, que está acá, le va a aplicar el filtro. Entonces es un filtro de grupos lo que está en el having. Acá podemos usar funciones de grupo, no en el where. Entonces nos aparecen solamente las 2 filas que nos interesarían conocer, que es el jefe 8 y el jefe 9. ¿Qué pasa con este señor? Si quisiera que aparezca el nombre, digamos, tendríamos que recurrir al agrupamiento. Si yo quiero saber el jefe, puedo poner acá, sí o sí, tengo que
marcar nombre, nombre empleado, no sé si recuerdo las tablas. No, apellido. Me explico, a ver, tengo una pregunta en el chat. Profe, ¿no puedo incluir el alias que asociamos si vuelve anteriormente de Having? No, no, en el Having tengo que usar las columnas también. Tengo que usar las columnas. El único que es flexible con los alias que se pueden usar es el group by. Ahora, vamos a probar que esto que les digo. Me aparece el apellido de los empleados. A ver qué nos aparece acá. El empleado, por el jefe, al agregarle la columna esta y no ponerla en el group by, nos da otro resultado que no vamos a analizar. Vamos a poner acá el valor, perdón, nombre, columna, nombre. Y lo vamos a ejecutar. Ahí aparece el despliegue. Donde tenemos por jefe y por los distintos apellidos. Noten que el jefe 8 tiene 2 empleados. Tenemos la sigla esta de menores. Y fíjense que ahora empezaron a aparecer que el sueldo ha habido menores. Es decir, hemos desarmado el grupo original consolidado por el ID jefe. Ahora cuando le pusimos nombre aparecieron los detalles de cada uno y ahí hay empleados que ganan menos de 1000. Fíjense, sueldo máximo, todos los que aparecen. Entonces aquí el grupo es interesante, se ha abierto en ser solamente unas pocas filas con el agregado del nombre. Hemos agregado otro grupo más. Eso es muy interesante, las multicolumnas en el group by, porque me dan más particiones dentro de una columna, o dentro de un grupo de varias columnas. Entonces aparece, fíjense, había 2 empleados, este tenía 2. Vamos a recordar cómo estaba esto. Con la de group by. Profe, Sí, disculpe, a yo no ver, entiendo. Usted puso en el select el ID y el apellido, ¿cierto? sí, sí, sí. Yo pensé que en el group by teníamos que poner exactamente los mismos atributos que poníamos en el select siempre. No, a ver, me tomo mate. En el select van columnas con funciones y columnas sin funciones. Las columnas sin funciones de grupo deben ir en el group by. Entonces podés combinar las dos. Ahora tenés que respetar que si vos pones columnas, si te acordás que puse ID jefe, me pidió Roberto que pusiera ID jefe, me pareció un 1 que no tiene valor, siguió agrupando. Si yo agrego una columna sin funciones de grupo y la agrego en el group by, que es la función de esa cláusula group by, le estoy diciendo arma grupos en base a los valores de ID jefe. En este caso, aparte de ID jefe, los de nombre, por el nombre. Entonces, y el 08 tenía 2 empleados, Ocarian, que acá hay un temita con el 3, Ocarian y el Newman, 2 empleados. Entonces ahí aparecen los valores. Lo voy a repetir. ¿Cuál era el resultado original? Ahí están los que tienen, bueno, valores menores. Uno del 8 y otro del 9. Fíjense que este me tolera que le ponga otras motores. Dicen, no, maestro, no te voy a mostrar nada en apellido porque no te voy a dar cualquiera. Así sería la consulta correcta. Ahí están los 2 empleados. Bien, entonces, funciones, vimos las funciones de grupo sueltas en el select, únicas, solas, y vimos que devolvieron solo, el grupo se transforma, ahí respondió Roberto.
las funciones de grupo entonces solas me devuelven una sola fila, toman todo el conjunto de filas de la tabla, y cuando usamos group by vamos a basarnos en valores de las columnas de la tabla. Por supuesto que esto, si hacemos un join de varias tablas, el group by puede ser por columnas de la otra tabla, y ahí aparecen las dimensiones interesantes, porque en el detalle donde tenemos mucha información muy importante, cuánto vendí, a qué precio vendí los productos, las cantidades en las cuales que he vendido cada vez, las cantidades que hice cada vez, todo esto está reflejado en la tabla de detalles. Si yo le agrego en el join otras tablas como la de maestro, y después agrego la del cliente, porque tengo la clave foránea del cliente, y ahí saco el barrio, de dónde viene el cliente, entonces podría hacer agrupaciones interesantes de cuánto vendo por zona a los clientes de barrio, barrio centro, barrio Jardín, barrio Alberdi, barrio Alta Córdoba. Estos cálculos los puedo hacer si uno, con el join. Entonces, el join más funciones de grupos es casi una habilidad obligada del desarrollador de aplicaciones de base de datos. ¿Está? Bueno, les voy a dar un ratito, los voy a separar en grupos para que debatan y hagan. La mayoría tienen en esta máquina su base de datos. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a trabajar como forma vamos a decir, de compartir. A ver si los podemos separar en grupo. Estamos. Vamos a ver si. Vamos a abrir pequeñas salas para que trabajen unos 15 minutos con las consultas y compartan, si ya las han hecho, cómo son las funciones de grupo del laboratorio. ¿Estamos? Si tuvieran un SQLite, podrían crearse ahí nomás la base de datos, con la base de datos que subimos a la UV. Así que les sugiero, yo voy a ir a visitarlos por cada sala para definir, para que ustedes vayan trabajando. Bueno, vamos a hacer somos 50 y pico. Vamos a asignarlo a Roberto como host. Co-host, así él No me va a hacer puede entrar laburar, si quiere. ¿no? ¿Cómo? No me va a hacer laburar, digo. Bueno, para que no te metan en un grupo. Dale. A ver. Profe, si no, lo que puede hacer es armar las salas y que nosotros nos distribuyamos según los grupos que tenemos. Bueno, ¿quieren hacer eso? Claro. No, lo más fácil es aleatoriamente y random conocen gente. Sí, ya nos conocemos, ya nos conocemos. Bueno, ¿estamos? Lo hacemos, accedo al pedido. Vamos a hacer con la guía, haciendo los ejercicios, que es la forma de consolidar SQL. Lo estuve recorriendo, hay unos temitas de instalación, algunas dudas en el uso de la herramienta. Lo que introduje hoy de SQLite es para facilitar eso, si se le ha complicado la instalación o la máquina ya no se banca más software. Esta es una alternativa interesante. Pero bueno, la idea era mostrarles estas consultas. Y ahora les voy a pedir una votación por ahí para cerrar los temas con las funciones de grupo. Hay 3 preguntas sencillas y ahí arrancamos. Para tener un conocimiento mínimo de SQL y poder enfrentar el parcial, ¿no es cierto? Las últimas 2 consultas de subconsultas y otras que son más avanzadas son complejas. Por supuesto, resolviéndolo estarían cubriendo todo lo que les pedimos en el examen, así que
es recomendable dedicarle un rato hoy, casi 1 hora 40, 1 hora 45, 2 o 3 sesiones como estas de trabajo te ayudarían a terminar, más las clases, ¿no es cierto? Nos quedan 2 clases, el 1 de junio y el 8 de junio, en el laboratorio para resolver esto, así que tienen su recorrido para avanzar. Con el profe el viernes van a ver subconsultas, nosotros... Ya cubrimos su consulta, profe. se cubrieron subconsultas, bueno, si tuvieran alguna duda con eso, las vemos en el último, digamos, en el 1 de junio, en la clase esa lo vemos. No vamos a tener el próximo miércoles por ser feriado. O sea, con otra implicancia, ¿no es cierto? Esto que nos obliga a estar en casa, fue aprovechado para hacerlo. Bueno, estamos con los últimos 5 participantes que terminen la consulta y vamos a finalizar la votación. Para poder, faltaría uno solito, porque somos con el profe Muñoz y yo. Ahí está. Ahí está, profe, perdón. No, está bien. Fantástico. Ahí está, vamos a dejar, estamos dejando todos los reportes. Ahí estamos los... Fíjense acá, a los 11 que respondieron tanto como fila tengan, esta consulta, todas las funciones de grupo y sin el group by, devuelve una sola fila, ¿no es cierto? Esa sería la correcta. ¿Cuántas filas devuelvo tanto como distintos jefes existen en la tabla? Sería la opción correcta. Los que eligieron la otra, revisen su... ¿Por qué las columnas muestran valores distintos? Count asterisco y count y de jefe. Sí. Sí. ¿Por qué filas? Esta sería la mejor respuesta. Si bien son parciales las otras dos, la que no nos deja dudas es porque hay filas con el jefe con nubes. Y esto no es cierto. Asterisco no cuenta filas nulas, sino que toma todas las columnas. Y como en todas las columnas está la clave primaria, ahí tenemos valores no nulos seguros. Así que bueno, esas son un poco las dudas. La mayoría acertó en las 3. Las que están en el otro lugar podrían revisar las definiciones. Bien. Estamos... Bueno, para dar el cierre, y abusando de los últimos 2 minutos, me robé 15 minutos de la planificación original. Creo que, bueno, al abrir las subsalas, estimula mucho la participación. Cuando hablamos, es un soliloquio, o sea, solamente hablamos, pocas veces abren la pantalla, y esto que entren en confianza es muy bueno. Se ponen al tanto con sus compañeros y puedan avanzar en esta resolución. Así que le agradezco la participación, lo felicito por la actitud de estar un poco más cerca del cursado. Nos va a quedar la próxima clase el trabajo de subconsultas. Aquí Roberto levantó la mano. Roberto. Sí, como un alumnito aplicado. Muy Buenos bien. días, ahora sí los saludo a todos. Fui solamente a una sala, pero estaban trabajando en grupo y realmente los felicito por el trabajo que hicieron y además por estar hoy, es un día feriado. Si bien estamos todos en la casa, podrían estar durmiendo. Y hago extensiva la felicitación para Calixto, que no tenía ninguna obligación hoy y bueno, por eso me parece que es muy valorable. Les voy a poner en el chat además una conferencia, una charla que se va a dar de base de datos en la nube. Es alguien conocido que lo va a dar, pero se los dejo a disposición para que vayan analizando de estar, porque es sumamente interesante este tema y me parece que les puede servir mucho.
pueden inscribirse en la página del departamento. Es Entonces, presencial. presencial, no hoy. No, pero es la semana que viene y les quería dejar el dato. Así que felicitaciones, Cali, y a todos mientras bien. esperamos ser censados. Está bien. Master Maxi, mirá, fantástico, no sabía. Viene de... Después del censo fue censista en Bariloche, ahora viene... Ya le pedí, chicos, les dije lo del chocolate, ¿eh? Vamos a ver, Sol, no, iría desayunado en la próxima clase, no esperándolo. Bueno, chicos, Es más gracias, no les fácil, robo más tiempo. es más fácil sacarle agua a un mármol, me parece, pero bueno. Eh, ¿Dudas? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Que podamos... Débora está tomando nota de esto, dice, no nos diga eso, parece que va a haber represalias de esto. Bueno, se lo merece. Bueno, no quise decir eso. Sí, estoy grabando. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Lo pudieron aprovechar? La idea es que hubo respuestas incorrectas, revisen las respuestas que dieron a la consulta sobre las cosas. Con eso daríamos un cierre a consultas sumarias. Funciones de grupo, group by, having, nunca las funciones de grupo van en el where, recuerden, ese sería como esto lo que aprendí en GDA. Una de las cosas que aprendí en GDA, las funciones de grupos no van en el where. Where está antes de procesar los grupos, por lo tanto no le puedo preguntar por sum ni por count. Así que bueno, esa es un poco la conclusión con el having, y el having que filtra con funciones de grupo. Hay dos manos levantadas. Sol y había otra. ¿Quién está? Santiago. Santiago había levantado la mano primero. Te damos participación. Sí, profe, gracias. Ahí está. Le quería preguntar si la parte de DDL entra en el parcial. En el examen final, no sé si está Roberto. Roberto, hacíamos una de creación originalmente. En algunas oportunidades hemos hecho DDL y van la creación de una tabla, sí. Sí. Así que tenganlo en cuenta a los DDL. Creación. Y creación, la parte complicada es que los constraints sean con una clave múltiple, por ejemplo, que es en la columna van separados por comas las columnas que son clave primaria. Esa es la única complicación, ¿no? O sea, en este segundo parcial entra, digamos. Además de todo lo que es Eso. insert, delete, update, ¿no? Exactamente. Un insert puede haber, un update puede haber. Ténganlo en cuenta también. Bien por la pregunta, Santiago. Sol es la... Ya nos dijo el profe Galexto que va a ser el día 11. Quería consultar con respecto a si va a ser de manera en laboratorio con computadoras o a mano. Justamente hablamos. Vamos a confirmar más cerca del parcial. Hay altísima demanda de laboratorios y basado en la cantidad de estudiantes que tiene ingeniería en sistemas. Entonces vamos a ir confirmando llegado el momento, pero yo les diría que mantengan el concepto independientemente de que se haga en máquina por una cuestión de aprendizaje de ustedes. O sea, vayan practicando escribir. Que el teclado no se agarren el lapicero y empiecen a escribir sentencias serias. El consejo. Afilen la punta del lápiz, no usen hojas cuadriculadas, minas blandas, no minas duras, porque aparece una letrita así que con el cuadriculado no se ven. Tengan piedad del corrector, que es el que les devuelve las notas. Tenemos que usar las viejas hojas de COBOL, ¿te acuerdas? Cuando codificamos. No, las cuadriculadas. Cuadriculadas. No. Líneas blancas pueden ser perfectamente. Así que bueno, ustedes dirán, ¿de qué se ríe este profe si lo vamos a tener que hacer manual? Pero bueno, es una realidad que, bueno, los primeros años están colapsados, hemos tenido una
un crecimiento en el ingreso altísimo y realmente está. Y eso que la tecnología ha sido una de las que más ha crecido ediliciamente. Bueno, las universidades nacionales han crecido en edificios enormes. Se puso en crisis con el tema de la pandemia, pero sabemos que, vuelto a la presencialidad, hay que construir más edificios todavía. Bueno, jóvenes, muchas gracias. No me extiendo más, les robé 20 minutos de este día de Solaz. Ha sido Solaz con SQL. Así que nos vamos despidiendo, cierro la grabación. Chao, Chau, chau, que profe. tengan lindo día. Sí. Nos vemos, profes. Nos vemos, profe. Buen fin de. Chao, profe, suerte. Chau, Cali. No, nos vemos.